Si te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. La presencia de Rusia en el continente americano ha crecido con el paso de los años. En Cuba, Rusia tenía una gran presencia durante el siglo XX, sobre todo en Lourdes, donde había un centro radioelectrónico, pero con la disolución de la Unión Soviética, esta situación cambió. Moscú ha descartado hacer ejercicios militares y mantiene el tratado de 1962, según el cual no puede instalar armas ofensivas en la isla. En 2012, Putin envió un mensaje claro a Venezuela y en el que ratifica su compromiso de una profunda alianza estratégica entre Caracas y Moscú. Una serie de bombardeos de largo alcance fueron recibidos por Hugo Chávez. Casi todo el equipamiento militar de Venezuela, excepto los aviones y buques, son de fabricación rusa. Pero en Nicaragua, el Kremlin ha aumentado su presencia, alertando incluso a las autoridades estadounidenses. En abril se inauguró la estación Chaika, oficialmente una sede terrestre del sistema de navegación por satélite ruso GLONASS. Tiene tropas en tierra y además parte de la financiación para construir el puerto de aguas profundas caribeño Vendría de Rusia. Esto sin contar que en 2016 llegaron los primeros tanques y eso no es todo. Moscú quiere ingresar también a El Salvador. Desde Madrid nos acompaña Emily Blasco, analista internacional y autor del artículo Rusia hace de Nicaragua su Cuba del siglo XXI, publicado en el diario ABC. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches para usted. Hola, muchas gracias. Buenas noches. ¿Desde cuándo Rusia quiso fortalecer su presencia en las Américas y por qué ese interés? Bueno, yo diría que es desde cuando vuelve a la presidencia de Rusia Vladimir Putin. Él empieza una estrategia de un mayor posicionamiento estratégico de Rusia, en primer lugar a los países próximos o países que habían sido de la Unión Soviética. Hemos visto la actitud de Rusia en Georgia, últimamente Ucrania, la toma de Crimea. Bueno, pues forma parte de esa estrategia de ir recuperando posiciones en las que Rusia, o la URSS en su momento, tenía fuerza. Junto con eso hay una estrategia por parte de Putin también de ir marcando a Estados Unidos y de poder también, en ese pulso con la relación curiosa que tiene con Donald Trump, de ir tomando la medida de Estados Unidos, ¿no? Entonces, un espacio que es el del Caribe, que ya estuvo la URSS en Cuba durante la Guerra Fría, y entonces digo que viene desde que Putin vuelve a la presidencia de Rusia, y en los últimos años ha habido anuncios por parte del ministro de Defensa de Rusia, del ministro de Exteriores, desde el año 2014, el año pasado también, de querer volver a tener bases en el Caribe. Han hablado de Cuba, hablaron de Nicaragua, hablaron de Venezuela. Estamos viviendo un ambiente diferente al que se vivía en la segunda parte del siglo XX. ¿En este tiempo es necesaria tanta presencia de Rusia en el continente americano? Sí, a ver, digamos, desde la mente de juego que tiene Vladimir Putin, de proyectar el poder. O sea, Rusia tiene una ansia Putin como presidente, de que Rusia vuelva a tener poder en el mundo, que vuelva a ser una gran potencia. Tiene un problema económico grave, pero aún así intenta que se traduzca en proyección de poder. Pues evidentemente, como en la Guerra Fría, eran tomas de posiciones. Estados Unidos ponía el pie en un sitio, la Unión Soviética en otro. Entonces, sí que hay respuesta por parte de Rusia cuando Estados Unidos pues accede o tiene una mayor presencia en alguna parte del mundo, pero aunque no fuera así, a Rusia le interesa la zona del Caribe, porque siempre se ha hablado del patio trasero de Estados Unidos, pero es una zona en la que puede poner nervioso a Estados Unidos
y que le interesa, ¿no? Entonces, a diferencia quizás de la Guerra Fría, en la que Cuba era pues la perla, ¿no?, que tenía Rusia ahí en el Caribe, era el único país, luego pudo poner un pie también en la Nicaragua sandinista. Pero esta vez probablemente Rusia intenta no llegar tan lejos, evidentemente, y tocar varios países. También no mencioné antes, por ejemplo, pero está el caso de El Salvador, que Rusia también está aprovechando el gobierno del Frente Fernando Martí, intentando hacer también algún tipo de presencia en ese país. ¿La presencia con infraestructura y tropas puede de alguna manera desestabilizar a la región? Porque Estados Unidos afirma que es inquietante y observa atentamente esos movimientos. Bueno, estamos lejos. Estados Unidos se ha preocupado, no alarmado, pero basta que el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, que se ocupa, digamos, de la seguridad por el flanco sur de Estados Unidos, se ha manifestado sobre esa presencia de Rusia, específicamente hablando de Nicaragua, pues es algo que Estados Unidos siempre tiene que tener presente y ha de vigilar porque no hay la presencia no sea excesiva, ¿no? Estados Unidos pues también tiene sus formas digamos, de escuchas o de si hay vuelos de Estados Unidos con radares, digamos, que también hace su labor de espionaje, digamos, en el Caribe, ¿no? Y lo que no desea es que otra potencia se meta en ese espacio. Hay un margen, digamos, de convivencia de codazos entre dos potencias y puede llegar a una situación más extrema. No estamos en esa situación. También la presencia, por ejemplo, pues, que Nicaragua, que es quizás el país en el que ha habido más elementos de este tipo, bueno, pues son indicios, o sea, es una presencia, pues, inicial, no excesiva, ¿no? Estamos hablando, pues, de pocas tropas, de quizás, pues, de modo permanente, pues, cerca de unos 300 soldados que no llega. Estás hablando de una suposición de una estación satelital que los rusos dicen que es para el control de su GPS, de su sistema de GPS, navegación por satélite, pero la instalación es demasiado grande, entonces uno hace sospechar que puede ser una estación para escuchas. Aún así, tampoco es una super instalación como la que tenían en su momento en la base de Lourdes de Cuba, ¿no? O sea, estamos viendo algo, está moviéndose Rusia en ese ámbito, pero todavía no es alarmante para Estados Unidos. Y ya para finalizar, ¿cuál podría ser el papel de Rusia en la crisis de América Latina ante una posible intervención estadounidense en Venezuela? Putin dice que Venezuela puede convertirse en la Siria latinoamericana. Hay algunas personas que hablan de eso de la Siria latinoamericana. A mí me cuesta verlo, ¿no? Pero sí es verdad que Rusia está creciendo su presencia en Venezuela, por lado de personal, de personas dedicadas a contraespionaje o contrainformación, en el ámbito militar especialmente. También ha llegado material ruso para todas esas labores de inteligencia. Y hay una toma que sobre los cubanos, a mí lo que me están llegando las fuentes es que sobre los cubanos están actuando ahora los rusos, controlando más la situación, más a largo plazo. Quizás la táctica del día a día obedece más a la autoridad cubana, pero se está diseñando algo más estratégico, más de paraguas, más sobre a largo plazo o medio largo plazo. Ahí están los rusos. Con el tema de los rusos y Venezuela hay un interés un poco contradictorio. Por un lado, Rusia tiene un interés económico. También comentaba al principio pues, que tienen problemas económicos Rusia, además por la bajada del precio del petróleo. Entonces, Rusia quiere ganar una posición de fuerza en contratos y de presencia de extracción de petróleo, pero a la vez lo que necesita es una cierta estabilidad del régimen. Y por tanto, un escenario de guerra abierta no concuerda un poco con el interés de Rusia. Por tanto, en mi opinión,
están apoyando y apoyarán a Maduro mientras puedan imponerse, y si no, pueden propiciar un cambio de Maduro. Desde luego, a Rusia y a Putin le interesa que siga existiendo una dictadura, un régimen iliberal, una apariencia de... O sea, desde luego no una democracia, porque además eso también contribuye a poner de moda ese tipo de regímenes en el mundo, que es lo que Rusia es, ¿no? Entonces sí que hay un aumento de control por parte de Rusia de la situación en Venezuela, pero también le interesa una cierta estabilidad. Por tanto, quiere asegurar que Maduro o que la dictadura venezolana se abre paso y de un modo consigue estabilizar la situación. Si no se consigue, porque hay muchos más muertos en la calle, bueno, quizás propician un tipo de cambio, pero dentro de una estrategia de mantener un régimen autoritario. Es Emily Blasco, analista internacional y autor del artículo Rusia hace de Nicaragua su Cuba del siglo XXI. Gracias por estar con nosotros con este análisis. Un placer, muchas gracias. De su sistema de GPS de navegación por satélite, pero la instalación es demasiado grande, entonces uno hace sospechar que puede ser una estación para escuchas. Aún así, tampoco es una super instalación como la que tenían en su momento en la base de Lourdes de Cuba, ¿no? O sea, estamos viendo algo, está moviéndose Rusia en ese ámbito, pero todavía no es alarmante para Estados Unidos. Y ya para finalizar, ¿cuál podría ser el papel de Rusia en la crisis de América Latina ante una posible intervención estadounidense en Venezuela? Putin dice que Venezuela puede convertirse en la Siria latinoamericana. Hay algunas personas que hablan de eso de la Siria latinoamericana. A mí me cuesta verlo, ¿no? Pero sí es verdad que Rusia está creciendo su presencia en Venezuela, por lado de personal, de personas dedicadas a contraespionaje o contrainformación, en el ámbito militar especialmente. También ha llegado material ruso para todas esas labores de inteligencia. Y hay una toma que sobre los cubanos, a mí lo que me están llegando las fuentes es que sobre los cubanos están actuando ahora los rusos, controlando más la situación, más a largo plazo. Quizás en la táctica del día a día obedece más a la autoridad cubana, pero se está diseñando algo más estratégico, más de paraguas, más sobre a largo plazo o medio largo plazo. Ahí están los rusos. Con el tema de los rusos y Venezuela hay un interés un poco de presencia en ese país. ¿La presencia con infraestructura y tropas puede de alguna manera desestabilizar a la región? Porque Estados Unidos afirma que es inquietante y observa atentamente esos movimientos. Bueno, estamos lejos. Estados Unidos está muy preocupado, no alarmado, pero basta que el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, que se ocupa, digamos, de la seguridad por el flanco sur de Estados Unidos, se ha manifestado sobre esa presencia de Rusia, específicamente hablando de Nicaragua, pues es algo que Estados Unidos siempre tiene que tener presente y ha de vigilar porque no hay la presencia no sea excesiva, ¿no? Estados Unidos pues también tiene sus formas digamos, de escuchas o de si hay vuelos de Estados Unidos con radares, digamos, que también hace su labor de espionaje, digamos, en el Caribe, ¿no? Y lo que no desea es que otra potencia se meta en ese espacio. Hay un margen, digamos, de convivencia de codazos entre dos potencias y puede llegar a una situación más extrema. No estamos en esa situación,
También la presencia, por ejemplo, pues, que Nicaragua, que es quizás el país en el que ha habido más elementos de este tipo, bueno, pues son indicios, o sea, es una presencia pues inicial, no excesiva, ¿no? Estamos hablando pues de pocas tropas, de quizás de modo permanente pues cerca de unos 300 soldados que no llega. Estás hablando de una suposición de una estación satelital que los rusos dicen que es para el control de su GPS. Estamos viviendo un ambiente diferente al que se vivía en la segunda parte del siglo XX. ¿En este tiempo es necesaria tanta presencia de Rusia en el continente americano? Sí, a ver, digamos, desde la mente de juego que tiene Vladimir Putin, de proyectar el poder. O sea, Rusia tiene una ansia o sea, Putin como presidente, de que Rusia vuelva a tener poder en el mundo, que vuelva a ser una gran potencia. Tiene un problema económico grave, pero aún así intenta que se traduzca en proyección de poder. Pues evidentemente, como en la Guerra Fría, eran tomas de posiciones. Estados Unidos ponía el pie en un sitio, la Unión Soviética en otro. Entonces, sí que hay respuesta por parte de Rusia cuando Estados Unidos pues accede o tiene una mayor presencia en alguna parte del mundo, pero aunque no fuera así, a Rusia le interesa la zona del Caribe, porque es, bueno, siempre se ha hablado del patio trasero de Estados Unidos, pero es una zona en la que puede poner nervioso a Estados Unidos y que le interesa, ¿no? Entonces, a diferencia quizás de la Guerra Fría, en la que Cuba era pues la perla, ¿no?, que tenía Rusia ahí en el Caribe, era el único país, luego pudo poner un pie también en la Nicaragua sandinista. Pero esta vez probablemente Rusia intenta no llegar tan lejos, evidentemente, y tocar varios países. También no mencioné antes, por ejemplo, pero está el caso de El Salvador, que Rusia también está aprovechando el gobierno del Frente Fernando Martí, intentando hacer también algún tipo de... El artículo Rusia hace de Nicaragua su Cuba del siglo XXI, publicado en el diario ABC. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches para usted. Hola, muchas gracias. Buenas noches. ¿Desde cuándo Rusia quiso fortalecer su presencia en las Américas y por qué ese interés? Bueno, yo diría que es desde cuando vuelve a la presidencia de Rusia Vladimir Putin. Él empieza una estrategia de un mayor posicionamiento estratégico de Rusia, en primer lugar a los países próximos o países que habían sido de la Unión Soviética. Hemos visto, bueno, la actitud de Rusia en Georgia, últimamente Ucrania, la toma de Crimea. Bueno, pues forma parte de esa estrategia de ir recuperando posiciones en las que Rusia, o la URSS en su momento, tenía fuerza. Junto con eso hay una estrategia por parte de Putin también de ir marcando a Estados Unidos y de poder también, en ese pulso con la relación curiosa que tiene con Donald Trump, de ir tomando la medida de Estados Unidos, ¿no? Entonces, un espacio que es el del Caribe, que ya estuvo la URSS en Cuba durante la Guerra Fría, y entonces digo que viene desde que Putin vuelve a la presidencia de Rusia, y en los últimos años ha habido anuncios por parte del ministro de Defensa de Rusia, del ministro de Exteriores, desde el año 2014, el año pasado también, de querer volver a tener bases en el Caribe. Han hablado de Cuba, hablaron de Nicaragua, hablaron de Venezuela. Si te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. La presencia de Rusia en el continente americano ha crecido con el paso de los años. En Cuba, Rusia tenía una gran presencia durante el siglo XX, sobre todo en Lourdes, donde había un centro radioelectrónico
pero con la disolución de la Unión Soviética esta situación cambió. Moscú ha descartado hacer ejercicios militares y mantiene el tratado de 1962, según el cual no puede instalar armas ofensivas en la isla. En 2012, Putin envió un mensaje claro a Venezuela y en el que ratifica su compromiso de una profunda alianza estratégica entre Caracas y Moscú. Una serie de bombardeos de largo alcance fueron recibidos por Hugo Chávez. Casi todo el equipamiento militar de Venezuela, excepto los aviones y buques, son de fabricación rusa. Pero en Nicaragua, el Kremlin ha aumentado su presencia, alertando incluso a las autoridades estadounidenses. En abril se inauguró la estación Chaika, oficialmente una sede terrestre del sistema de navegación por satélite ruso GLONASS. Tiene tropas en tierra y además parte de la financiación para construir el puerto de aguas profundas caribeño Vendría de Rusia. Esto sin contar que en 2016 llegaron los primeros tanques y eso no es todo. Moscú quiere ingresar también a El Salvador. Desde Madrid nos acompaña Emily Blasco, analista internacional y autor de la